Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a La Curiosidad Libera el Gato. Estamos en el programa número 24 ya y estamos obviamente con Walter. Hola Walter. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Hoy particularmente con una emoción que me desborda porque nada, espontáneamente surgió ahí con el invitado a partir de un tuit que yo compartí. Él me lo agradeció y, y bueno, surgió esta reunión hace aproximadamente un mes, más o menos, 20 días. Así que nada, no quiero poner más suspenso, pero estoy muy contento de que podamos charlar con él porque es una persona muy interesante para escuchar en varios aspectos. Muy bien, exactamente. Y Gustavo, ¿cómo está Gustavo? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. También súper contento porque tenemos a alguien que no hace prácticamente nada. Así que bueno, no sé de qué te vas a disfrazar para presentarlo, porque no sé cómo lo vas a presentar. Claro, Tenemos yo te anotado, diría que Gustavo. abrevie porque si no se te va el programa presentando todo lo que tenés que hacer. Es como presentar, viste, a los que tienen un cargo así en el Sí. gobierno que tiene como 5 renglones. Asesor adjunto de la Subsecretaría de la Dirección Nacional. Pero él trabaja, esa es la Él diferencia. trabaja. Ah, qué lindo. Es productor, director de cine, escritor, periodista, músico y actor. Vi que hace artes marciales también, pero bueno, ya sería demasiado ahondar. Estamos hablando de, bueno, todo eso que es él, Diego Recalde. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, Leandro, ¿cómo andas? ¿Bien? Gracias a Walter ahí que generó este vínculo e hizo posible hoy, bueno, esto, que estuviera acá. Así que gracias a los tres también, gracias a Gustavo. Gracias por la charla, en serio. Increíble, cuando Walter nos dijo, siempre tiramos propuestas de quién puede ser invitado, dijo Diego Recalde, digo, ¿me estás cargando? ¿Qué preguntás? Tipo, dale, traelo. Lo tengo. Así que espectacular que estés acá y realmente es como que haces tantas cosas que la charla se va a ir dando, ¿no? Es como que, ¿por qué vamos a hablar de una cosa, de la otra? Más o menos tenemos una idea. Tratamos de hablar entre nosotros en el WhatsApp de qué hablamos, tenemos tanta cosa para hablar. Pero bueno, seguramente vamos a ir por el lado de la comedia, por el lado de Tangalanga, ya. Vamos a ver, pues yo, como te decía antes, fuera de aire, digamos, te decía que te conocí en la película Tangalanga. Yo soy un fanático de Tangalanga, de que soy chiquitito. También lo escuchaba en los cassettes, así como vos. Y me interesaba mucho conocer a las víctimas. Así que bueno, y ahí fuiste por lo menos a la primera función, o única, no me acuerdo que fui yo. Ahí apareciste vos y hablaste con la gente como si nada, como amigo, y eso me llamó mucho la atención, no es algo que suceda, que el autor de una película vaya y hable con la gente como si fuera uno más. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar la entrevista, vamos a empezar hablando primero de lo que estamos hablando ahora, de Tangalanga. ¿Por qué se te ocurrió hacer esta película de Tangalanga? Me imagino el esfuerzo que te habrá llevado a conseguir a las víctimas. ¿Y qué es para vos Tangalanga en tu vida? Mira, Tangalanga en mi vida es una risa abierta, no una herida abierta, es una risa abierta. Aún hoy me sigue causando gracia, aún hoy lo sigo escuchando. Lo escucho ya no en formato cassette, porque está todo digitalizado, pero de vez en cuando también aprieto play a un grabador que tengo y pongo ese viejo cassette que yo escuchaba todas las noches antes de irme a dormir. Porque Tangalanga logró algo increíble con casi todos. Esto me enteré después de hacer las películas. Y es que muchos lo usaban, obviamente me incluyo, como inductor del sueño. Y eso hacía que yo al otro día me despertara más feliz. Y entonces empecé a recurrir todas las noches a él. Me ha pasado de estar con una chica en la cama, terminar de hacerlo, terminar los dos muy contentos, o por lo menos eso fue lo que ella me hizo creer, ¿no? Y después de eso, yo le ponía play al grabador para ir escuchando Tangalangos mientras me dormía. Clásico como si fuera, viste, los viejos escuchando una radio AM. Bueno, yo no, yo recurría a Tangalanga. No hay mujer que se resista. Era una cosa demencial, viste, porque además Tangalanga caló muy profundamente en los tipos, no tanto en las mujeres. Fue un fenómeno, al menos en principio, masculino. Y ¿Por sí, qué es en ese eso? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué te crees que es eso? Porque Siempre me lo pregunté. los hombres somos más hijos de puta. Nosotros nos reímos de la desgracia ajena.
Y la mujer tiende más a conmoverse. Disculpa la Claro. clasificación escolar, pero suele darse eso. No disfrutan cuando alguien está sufriendo. Y nosotros, más en la adolescencia, donde tenés una pedantería que por momentos es insoportable y crees que te vas a llevar el mundo por delante, todos te parecen tarados o te reís de los que caen en trampas o dicen estupideces. Después terminás haciendo vos lo mismo, pero en aquel entonces pensás que no te va a pasar eso y te reís de esa gente. En cambio, la mujer tiene más reparos y está muy bien que así sea. Y lo que me empezó a pasar en aquel entonces, que derivó en estas películas que hoy tienen 5 partes, es que escuchaba Tangalanga y quería conocerlo a él. Llegué a conocerlo casi inmediatamente y después de conocerlo a él, dije, bueno, es hora de conocer a las víctimas. En aquel entonces parecía una proeza, te diría imposible, porque ni siquiera era director de cine, con lo cual tampoco sabía en qué formato iban a aparecer esas víctimas. Claro, pues ni Pero siquiera bueno, podés googlear. O sea, no podés. no, y en esa época no existía todavía Google cuando te Claro. hablo. Ah, Con el tiempo que me empecé a familiarizar con la voz propia, que empecé a escribir, qué sé yo, novelas, empecé a actuar, cantar, etcétera, etcétera, y empecé a hacer cine, ahí fue cuando me dije a mí mismo, che, tenemos un pendiente, las víctimas, ¿por qué no salimos ahora a buscarlas? Y así fue como me envalentoné y arranqué con esta investigación que empezó en el 2011, estaba tratando de recordar la fecha, en el 2011 empezó este juego, donde puse a prueba también mi voluntad, porque, viste, la frustración era inmediata todo el tiempo, pero no me quería dejar vencer. Y me pareció también un nuevo y buen ejercicio. Y así fue que me lancé, y en la medida en que fui avanzando y no sé, empezando a intuir quién podía llegar a ser la víctima o encontrarla, me envalentoné y fui por más, y así fui encontrando de manera cada vez más fluida a casi todas las víctimas que me propuse buscar. Mi favorita, que es la tarotista, tardé 5 años en encontrarla, que aparece en la tercera parte. Es un llamado extraordinario, sí. que merece estar en esa charla, que ya para mí es un relato, merece estar entre los mejores cuentos que dio el género fantástico, porque es extraordinaria. Y como ella en un punto fue quien disparó todo, porque yo lo que quería era primero que estuviera ella, mi víctima favorita, terminé haciendo 3 partes. Después vinieron 2 más, porque me di cuenta que había algo pendiente y era un monumento para el doctor, y empecé a luchar porque le hagan un monumento a Tangalanga, que todavía no conseguí, pero conseguí en esta 4ª y 5ª parte un homenaje privado, porque arreglé con 2 particulares montar unas placas en distintas esquinas emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Una Junín y Santa Fe, en homenaje al primero José, y la otra en Malavia 1614, segundo patio, preguntar por Tito, donde inventamos la dirección. Y hoy por hoy, si pasas, ves la placa y el número 1614. Y repartiste, me acuerdo, bombones con el orto, que es exactamente, porque una de las cosas. Un catering tenía que haber, y si ese catering tenía que tener algún distintivo, era que alguien repartiera bombones con el orto. Imagen hermosa. Esto para el que no conoce las bromas de Tangalanga, bueno, son cosas que él decía en las bromas. Y claro, era un tipo que a veces las salidas que tenía eran salidas muy, muy creativas y en el momento, y era un humor muy particular que además igual hay mucha gente que no le gusta. ¿Qué clase de humor es el de Tangalanga? Porque jodas por teléfono hacían miles. Y Tangalanga contando chistes no era muy bueno, la verdad, por lo menos desde mi óptica. Sí, pero yo me reía. Pero yo también, a mí me gustaba. Sí, yo creo que tenía cierto encanto a la hora de narrar chistes porque no dejaba de estar presente su estilo, que era tan único. Es cierto lo que vos decís, pero yo creo que él lo que logró fue lo que ningún cómico llegó a conseguir, nadie llegó a estar a este nivel. Y me refiero a que se convirtió en un fenómeno social. Tangalanga fue mucho más que un humorista, porque yo no conozco un humorista que haya conseguido que, primero, la gente se pasara escuchando sus chistes o sus llamadas, para ser más precisos, una y otra vez al punto de sabérselas de memoria y repetirlas como si estuvieran, no sé, en un Ramadán. Y reírse igual. No hay algo así.
No hay, porque vos escuchabas los cassettes de Corona, de Gioia, obviamente más de una vez, pero no de manera obsesiva, cientos de miles de veces al punto tal de sabértelos de memoria. Eso yo nunca lo vi, ni siquiera pasaba con los discos de Lelutier, vos te podías reír muchísimo, pero no es que los escuchabas todas las noches, todo el tiempo. Tangalanga ahí logró algo distinto. Y para mí lo más extraordinario que el tipo consiguió fue que atravesó todas las capas sociales. Y creo saber por qué. No del todo, pero presiento que tiene que ver con esto. Él hizo de la mala palabra una palabra más. Sí. En algún punto él reconcilia el lenguaje del bárbaro con el del civilizado y hace del idioma grosero un idioma más que cualquiera puede hablarlo sin estar diciendo una grosería. Porque lo que lo diferenció a él de los otros cómicos fue que él no subrayaba la mala palabra. Claro, Él no te decía orto y te guiñaba el ojito. Era lo mismo decir orto que teléfono. Sin énfasis, claro. Exactamente. Eso es increíble. Eso es increíble. Y lo hizo antes de Fontana Rosa cuando fue al Congreso de la Lengua, donde salió a preguntarse por qué existían las malas palabras. ¿Qué? ¿Se trata de palabras malas que le pegan a otras que son buenas? Esos chistes que también vienen a plantear una discusión profunda. Tangalanga empezó a caminarlo sin saber muy bien por qué lo estaba haciendo, pero lo hizo. Yo no sé si él tenía claro desde el punto de vista teórico lo que estaba haciendo, pero en la práctica creó algo único, donde la mala palabra dejó de ser mala palabra para ser una palabra más. Y demostró de un modo científico, porque vos lo escuchás y conviven de una manera natural, hermosa, sin llevarse mal entre ellas, la palabra, por ejemplo, cachufleta con bao. No es disonante decir baos de cachufleta. Y sin embargo, él lo dice con una naturalidad donde la palabra baos, que tiene una elegancia supina, puede estar al lado de cachufleta. Y está buenísimo lo que él hizo en algún sentido, porque logró inventar un idioma único que después solamente él pudo hablar. Y que lo volvió un distinto, un único. Y por eso generó tantos fanáticos en las clases altas, media y baja, porque por ahí el de la clase baja se engancha más con el lenguaje del bárbaro, la grosería. Pero también la clase alta se puede llegar a enganchar con esa cosa refinada que él tenía, que se notaba que era un tipo de mundo. De hecho, yo lo conocí y después tuve la suerte de ir a su casa una vez que murió. Bueno, eso aparece en la primera parte, ¿no? Y ves cuadros de Quinquela Martí, de Berni, o sea, te das cuenta que era un tipo de mundo. Y además, esto también se cuenta en la tercera parte y sobre todo en la quinta. Él se iba de vacaciones 2 veces por año a distintos países del mundo que quedaban alejados de la Argentina, porque era un tipo con plata, entonces recorría Estados Unidos y después recorría Europa. Claro. Sí, se notaba que era muy culto también en las llamadas, se notaba. Sí, hasta fíjate que tenía el discurso que hoy lo señalarían como de clase, ¿no? Cuando al otro le decía, sos mersa. Claro. Sí, Esto se dice desde una clase social. Esa era la clase social a la que pertenecía Tangalanga. Vivía en la calle Juncal y Arroyo. Fin. Claro. Sí. Ya está todo dicho. Pero hermosísimo también que haya pasado eso, porque rompe con ciertos prejuicios y porque también eso le dio un sello único a ese humor. A ese humor le dio un distintivo tan personal que también tiene que ver con la clase social de la cual Tangalanga venía o terminó perteneciendo. Ahora, creo, no sé, ¿no? ¿No hubo 2 Tangalanga o un Tarufetti y un Tangalanga, digamos? El producto televisivo no fue otra cosa, digamos, al underground. Está muy bien tu pregunta, es divino. Y encima me encanta que digas Tarufetti y Tangalanga lo metas en la televisión y Tarufetti en lo anterior. Sí, claramente. Yo en eso coincido con Vilmar, un bandista, cuando dice se perdió la magia. Sí, se perdió la magia. Yo entiendo lo que le pasó también a Tangalanga, y es, quería ser querido. Yo, de hecho, recuerdo el diálogo que tuve con él en la calle Corrientes cuando lo conocí por primera vez, donde él al principio se pone a la defensiva porque yo lo reconozco por la voz y después se da cuenta que soy un adolescente que está en ese momento en el aire porque acaba de encontrar a su ídolo, a su líder. Y él me dice, estas cosas a mí me hacen muy feliz. Me encanta que cada día se me reconozca más. Y eso tiene 2 beneficios claros. El primero, te endorfiniza, por lo tanto te levanta las defensas. Y yo creo que como consecuencia de eso terminás viviendo más. Bueno, él llegó hasta los 97. Si se hubiera mantenido en el anonimato, no sé si hubiera vivido tanto. Creo que ese reconocimiento que él le llegó en vida, fruto de haberse mostrado,
hizo que viviera más y que fuera más feliz. El costo que se pagó a cambio, y acá coincido con vos, Gustavo, ¿sabés cuál fue? Sí, la pérdida de magia. La perdió. Ahora, te hago una pregunta. Vos en una charla TED decís que tu paso al cine tiene que ver con tu letra Sí, sí. Y, o sea, para vos es un poco lo mismo, aunque no Es hermosa la observación, gracias. Sí, totalmente. Está bien lo que decís. Es así. En un punto uno necesita. Yo en este caso también lo pienso desde otro lugar. Porque Tangalanga, de última, eso que hacía le pertenecía a él, aunque no se supiera quién era. Lo mío no, porque yo escribía para otros y esos otros por ahí no me mencionaban. Entonces, ese texto o esa idea quedaba asociada a un otro. Lo mío hasta te diría es más patético, porque es una cuestión de vanidad en un sentido más elemental del término. Yo quería que se supiera que era yo el que hacía eso, pero es cierto que hay un punto de relación, está muy bien. Y te voy a decir algo más, Gustavo, porque está bien lo que estás señalando. A partir de haber hecho Sidra y de revelarme frente a esa forma de vida que me estaba trayendo mucha desdicha, que era escribir para otros, empecé a ser más feliz. De hecho, llegué a escribir una novela que se llama Tenemos un problema, Ernesto, que es la historia de un tipo que va en la mitad de la noche a hacer pis y cuando va a hacer pis le desaparece el pene. Así empieza la historia. Casi te diría, no sé, un relato salido de la imaginación de Tangalanga. ¿Eso se te ocurre sin sustancias? Sí, y de verdad me pasó Increíble. en la mitad de la noche cuando fui a hacer pis y no me lo encontré. Yo estaba pasando por un proceso real, no me lo encontré, no sabes el pánico que sentí. Un segundo, después sí apareció. ¿Qué hacía? Pero ¿Mucho lo frío? ¿Qué pasó? Bueno, hacía mucho frío, también fue invierno, eso es cierto, que todo lo achica, es real, pero no me lo encontré. Fue una sensación de desesperación. Es la pesadilla más grande de cualquier hombre. Digo. Tremenda, que por suerte derivó en esta idea y después le di a eso una significación, que tiene que ver con la pregunta que hiciste, Gustavo, tiene que ver con eso. ¿Qué pasa cuando vos entregás tu yo a un otro? Yo le había entregado el pene a otro. Claro. Y ahí me di cuenta que eso no podía seguir pasándome. Por eso para mí fue una enseñanza de vida lo que me sucedió ese día. Mirá qué loco. Sí, terminé escribiendo una novela que después fue película, pero sobre todo fue un punto de inflexión, del cual creo haber aprendido en forma definitiva. Espero no volver a caer en esa trampa. Pero sí, necesitaba irme de ahí porque no era feliz. No es que no era feliz en un sentido, si querés, depresivo, pero me estaba pasando algo que me estaba molestando, que me generaba tristeza y bronca. Es casi Y como ahí te fue roben cuando una idea. decidí emprender este camino de la voz propia. Es casi como, no es lo mismo, obviamente, porque vos lo haces voluntariamente y te pagan por eso, pero digo, la sensación quizás es como cuando uno escribe un artículo y le roban el artículo a otro periodista o algo así, Está ¿no? muy bien hay algo de eso, está muy bien lo que vos señalás y está buena la distinción que haces, es voluntario, es cierto, está buenísimo. Por eso al ser voluntario me parecía interesante que el tipo perdiera el pene, porque en un punto él lo está entregando. No Claro. es que se lo robaron, pero él dijo, llévatelo, Llévatelo, es tuyo, claro. a nivel Claro. psicoanalítico, ¿no? Te estoy adelantando un poco la trama de la novela, disculpas, pero es sobre esto que ustedes plantean, y está muy bien como lo están planteando. ¿Y en habano y cigarrillo jugás con eso también? ¿Jugás con las expectativas? Punto sí, no. Lo que ahora en cigarrillos sí. O sea, es que es una constante que me atraviesa en la vida. Voy a repetir una frase de Los Simpson que me encanta, que dice, el mejor momento de la vida no es el hecho en sí y tampoco el recuerdo, es la expectativa. Claro. Porque uno se sobrecarga de emociones creyendo que después eso se va a dar en la realidad. Con el tiempo, yo soy más grande que ustedes, aprendí algo. Ya tengo 52, ¿no? Aclaro. Yo soy más grande que vos. Pensé que era más chico, Gustavo. Mirá, una de las cosas que me enseñó la vida es que en realidad es el guión más maravilloso y perfecto que tenemos. ¿Por qué? Y no lo digo esto en un sentido de autoayuda, porque siempre sale lo menos pensado. Sí, En ese sentido, claro. no es una película de Hollywood, no es previsible. Lo que va a pasar realmente está fuera de lo que vos finalmente imaginaste. Y por eso la pondero tanto y por eso disfruto tanto de la vida. Y en Habana y Cigarrillos, eso se cuenta en un punto, pero se cuenta algo más delirante aún, que es el encuentro de dos compañeros que
que le fue muy mal en cuanto a esas expectativas que tenían, nunca fueron colmadas, más bien lo contrario, y uno le cuenta al otro, mira, yo acabo de descubrir algo increíble, que a una persona solamente le va bien por curso. Es para todos en la vida esto, pero esto solamente en los colegios estatales, en los privados no, le dice, 5 por curso. Entonces le dice, pero pará, estamos fregados entonces, porque ni a vos ni a mí no fue bien y solamente a uno. Es más, él le dice, ¿a quién le fue bien? Y él le dice, no, pero tenemos una posibilidad. Si matamos ese uno, la suerte pasa para el asesino. Eso es lo que descubrí. Entonces ahí, entre los dos, empiezan a construir un plan para matar a ese que le está valiendo bien y quedarse con la suerte de ese otro. Que si vos esta metáfora la trasladás a otro orden de la vida, por ejemplo, no sé, las peleas por ocupar el primer lugar, no sé, en los rankings de música, hay algo de eso, donde uno mata al otro a ver si puede llegar más alto, ¿viste? Claro. La metáfora es esa. Y por eso hice esa película. Pero sí, el paso del tiempo y el tema de la expectativa versus realidad es algo que me persigue, digamos, como obsesión, entre las obsesiones que me persiguen, ¿no? Tengo una pregunta respecto del humor que puede ser tanto para vos como para Tangalanga. Sí. Si bien tienen distintos tipos de humor, el tuyo es un humor más delirante, si se quiere, que así como que se va por la rama, que está muy bueno, a mí me encanta, que no sabes el final, y Tangalanga, bueno, hacía otra cosa, pero más telefónicas con una impronta particular, digamos, que nunca se repitió, y ni creo que se vaya a repetir. Pero Tangalanga, te lo voy a hacer así una pregunta así directo. Sí. Por el humor que hacía Tangalanga, las cosas que decía, los chistes que hacía, ¿estaría preso directamente, digo, en la cárcel hoy? ¿Y vos te cuidás un poco ahora por todo el tema de la corrección política a la hora de hacer humor? ¿O decís que sea lo que Dios quiera? Sí, Tangalanga estaría preso o tendría denuncias permanentes del INADI, que le impedirían ya directamente, no solamente poder expresarse con libertad, sino que directamente los medios no lo convocarían, porque sería un autor incorrecto. Claro. Y hoy ser incorrecto está mal visto. Respecto a la pregunta que vos me haces a mí, yo me cago en la corrección política y todo el tiempo trato de desafiarlos y de joderlos. Lo digo abiertamente, con humor, porque es mi vehículo, mi forma de expresarme. Pero yo me burlo de ellos porque además, primero, el humor es el arma que tiene el neurótico para defenderse del perverso. Yo los considero perversos a ellos. Porque en realidad lo que esconde la corrección política es la palpación de palabras. La corrección política es la herramienta que encontraron los fascistas para poder censurar de un modo legal. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Porque hay que decir algo, y es que la ficción es un hecho que no pasó. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que vos en una ficción podés poner lo que se te canta el culo, porque lo que estás contando no es real. Vos no podés prohibirle a un tipo que se exprese libremente en términos artísticos, porque eso es directamente censura. Eso es lo que salieron a hacer. No es distinto a lo que hacía Tomás de Torquemada a la hora de quemar libros, porque no le gustaban. Esos libros eran ficciones, pero ellos están tan locos que creen que las ficciones hacen daño, y yo creo que justamente hacen todo lo contrario. Alimentan la vida, la llenan de fantasía. Pues bien, como justamente los pude radiografiar, salí a contestarles. Y les contesto haciendo películas donde los ridiculizo. Ahora hice una película que se llama Ave María, que está hecha con pájaros, que en cualquier momento la estreno. Bueno, esa película se burla de manera descarada del feminismo kirchnerista, que con su aparato paraestatal vino a perseguirnos para que no nos expresemos con libertad. Y eso es lo que cuenta esta nueva película que en breve voy a estrenar. Pero ya me había pasado con otras. Cuando hice King Perón, como yo no soy peronista y no tengo problema en decirlo, nos dimos el ambiente cuenta. Artístico es raro. El ambiente artístico es raro. Entonces, gracias. Ya vengo marcado, pero me chupo un huevo. Además, yo con el Inca laburo muy de vez en cuando. Entonces, yo no necesito dinero del Estado para financiarme. De hecho, hice 17 películas, solamente 3 las hice con el Inca. El resto las hago, porque además creo en lo que estoy diciendo. Digo, vos no tenés que ir al Estado siempre, hay que ir de vez en cuando, muy de vez en cuando. El Estado no puede estar como tu papá.
Pero bueno, siempre les vengo contestando. Y de hecho, te agrego un dato, perdón que la haga tan larga, pero tiene que ver con tu pregunta. Tangalanga hoy tiene problemas de, no sé, lograr insertarse en una plataforma, sobre todo a través de estas películas que son víctimas de Tangalanga, porque está mal visto. Lo consideran un tipo que hace bullying, que es homofóbico, y caen en el anacronismo. Y el hoy y el ayer no son lo mismo. No. No son lo mismo. Más allá de que Tangalanga también hizo una cosa extraordinaria respecto a la homosexualidad. Fue el primero en no burlarse como se burlaba Olmedo y Porcel, es decir, con la muñeca quebrada Claro. y parodiarlos de una manera grotesca y hasta La parodia, te diría claro. graciosa. Él se asumía gay. Eso es hermoso. Claro. Tangalanga decía, lo que pasa es que yo quiero que me rompan el orto y por eso estoy llamando. Que eso es muy raro. O sea, lo hacía en los 80. Él se asumía gay, pero no se asumía como en ese momento se veía la homosexualidad, como un enfermo, sino como un tipo que quería que le rompan el orto. Con la En voz de cambio, Galán Olmedo y Recio, Porcel, ¿no? Quiero que me rompan el claro, orto. eso es buenísimo. En cambio, Olmedo y Porcel hacían la parodia para ridiculizarnos y ponerlo en el conjunto de homosexual es sinónimo de enfermo. Eso Ya, no persona lo rara, claro. no lo hacía más raro. Es Claro. más raro, además que fue el primero en hacer humor absurdo, ¿no? Porque Tangalanga fue el primero en hacer humor absurdo en Argentina. Eso es algo único también, ¿eh? Antes que todos. Ahí empezó en paralelo con Balá, pero Tangalanga fue el primero en encargarse de hacer reír con disparates al estilo Mi canario tiene ictericia, en el año 59. Yo creo que algo que te pinta, que justamente que te describe a la perfección, es una cosa que escuché en uno de los reportajes, que es que vos en un momento te pregunta, la persona que te estaba entrevistando te pregunta cómo te hubiese sentido vos si hubieses sido una víctima de Tangalanga. Y creo que es una pregunta que quien no te conoce o quien no conoce tu obra, digamos, probablemente se haga, porque viste que está esto, pero ¿cómo te sentirías vos? Y lo que vos respondés, Diego, es, a mí me hubiese fascinado ser uno de los que llamó y estar en ese lugar. Eso me parece buenísimo, digo, porque ahí se va toda esta idea de cargar las tintas sobre, no, mirá cómo el tipo le hacía así, no, pará, yo quiero ser parte de esto. Es hermoso lo que decís. Y es muy interesante que, digamos, llegues a esta conclusión a partir de esta pregunta que me hicieron que había olvidado. Porque es cierto, si vos ves a las víctimas de Tangalanga, a las que están vivas y con las que tuve la posibilidad de hablar, que fueron la gran mayoría, todas sienten orgullo, a excepción del taller mecánico, que bueno, hace un análisis que tampoco está tan equivocado, pero El no es que plomero. quedó herido y le afectó la vida. En líneas generales, sienten una gran satisfacción de haber sido elegidos. Y yo quiero también entender, porque Tangalanga es un inmortal, y sin darse cuenta, arrastró en su inmortalidad a las víctimas. Hoy por hoy, ya no solamente que, bueno, conocemos el rostro, ¿no?, del que estaba en el otro lado, no solamente es Tangalanga el inmortal, sino el otro que le hizo la segunda, porque esas piezas de colección, porque algunas son de colección, fueron hechas por dos personas. Hacía falta un otro del otro lado, una víctima real, porque si no, no hubieran sido posibles. De hecho, la víctima también sabe, en el fondo, que logró que se hiciera gracias a él. ¿Entendés? O sea, la víctima, punto, es vanidoso, pero está bien que le pase eso. Se da cuenta que sin él no hubiera sido posible. Claro, tal cual. De hecho, Tangalanga, cuando le respondían, bardeándolo, pero bien, con digamos, originalidad, con creatividad, Tangalanga, me acuerdo en una, lo felicitó cuando le dijo que si la mujer le habían alquilado la concha, lo voy a decir, para poner un garaje, y él dijo, no, un aeropuerto, o cosas por el estilo, o cuando le dijo, vayas a cagar toda la tarde, porque le decía que los helados estaban podridos, entonces estaba descompuesto, y la mina se enojó y le dijo, Claro, vayas a cagar toda la tarde. Él se reía. Rock and Pop es esa, ¿no? ¿Cómo? Sí, está buenísimo. Mirá, la hija, cuando le pregunté si alguna vez lo vio enojarse, me dijo nunca. Gritar tampoco. Y llorar me dijo solo una vez, cuando se le murió la hija. Mirá, que se me pone la piel de gallina que rememoró claro. eso. Mirá, perdón, pero
habla también de lo que era él. Era un tipo que entendió, yo te lo voy a decir con mis palabras porque así lo creo, que nadie merece el castigo de ser tomado en serio. Es una frase Eso es lo que extraordinaria. entendió Tangalanga Claro. antes que todos. Y a mí me legó sin darse cuenta esa enseñanza de vida y a tantos más, ¿no? Porque a los que estamos acá en cierta forma nos pasó lo mismo. Y Sin vos te duda, dedicás sin duda. mucho a tomar el pelo, hasta con cosas muy chiquitas. En Sidra hay dos momentos en los que enfocás la escena en un instituto cultural de qué sé yo, y donde tenés a la mina que es típica progre tomando mate, y escuchando algo de fondo que quería preguntarte si era tuyo, porque parece canto popular uruguayo, parece algo escrito por Daniel Biglietti, pero no me suena por ningún lado. Y sí, digo, eso que es del Trío Ibáñez, y quería Sí, es preguntarte mío por el Trío Ibáñez, en el porque, Trío Ibáñez. A ver. ¿y qué es el Trío Ibáñez? Mira, el Trío Ibáñez, el Trío Ibáñez es un grupo de música que se armó en el año 2000 porque yo tengo habilidad para hacer melodías y letras. No toco ningún instrumento, canto más o menos afinado, después mejoré con el tiempo, pero igual no es que soy ni mucho menos, pero siempre pude cantar y me saqué el gusto. Y también me pasó por la cabeza esta idea de, esta canción no está y quiero que esté. Y empecé a componer. Y así fue como compuse, creo que ya hoy, no sé, 82 canciones, que forman parte de bastante. Sí, creo que 5 discos. Hay uno que se llama Música de Películas, donde está la música compuesta para las distintas películas que fui haciendo. Y la que vos decís, Sidra, en un momento pedí esta canción, que creo que se llama el dúo no dinámico. El dúo no dinámico. ¿Por qué se llama así? Porque fue una canción que me acuerdo haber estrenado en vivo, que la armamos para la película y después decidimos tocar en vivo, donde hay una suerte de, si querés, de dúo que pasa con y mensaje de unión latinoamericana, con mucha bambula y pachuli. Entonces yo dije, no, yo lo que quiero hacer es cantar eso mismo que ellos cantan, y en la mitad de la canción se parte y describo que en realidad eso que canté lo estaban cantando en realidad en una plaza 2 personas, Clara y Yema. Y así fue como armé esa canción. Armé la parte para la película, que después derivó en una canción entera donde canto eso mismo y automáticamente la canción se transforma en otra melodía y digo, esta canción la cantaban Clara y Yema. Clara tocaba el guitarrón, Yema tocaba la quena. ¿Y por qué he hablado de Clara y Yema? Porque en realidad era un dúo no dinámico que cantaban la canción esta que se escucha en la película, que es una canción de esas revolucionarias pedorras No. que por suerte ya no se sostienen o cada vez se sostienen menos. Y yo lo llamo Clara y Yema porque Clara y Yema viven adentro de un huevo y sin haber roto el cascarón hablan del Claro, gallinero. Y eso es lo claro. que quería contar. Esos tipos que no tienen vida real o viven agarrados a un sueldo estatal y nunca tuvieron que, viste, estar en la vida real tratando de ganarse el mango. Y claro, desde ahí es facilísimo vivir, viste. A mí no me jode que eso lo hagas, pero me jode cuando encima de todo después querés dar enseñanzas de Baja vida en línea, un lugar tan claro. cómodo, viste. Baja Tan cómodo. Acá en línea. realidad estos eran más que 2 tipos que vivían del Estado, son 2 personas que viven con los padres, te podría decir, y que están en la Facultad de Letras y nacen lentísimo y salen con esas canciones propias de una persona que ni siquiera tuvo, no sé, un localcito donde vendían velas, que ahí también te contactas con la realidad y te das cuenta de lo que es el negocio empresarial en una pequeña escala. Viste que está buenísimo transitarlo, para darte cuenta de lo difícil que es la vida. Pero bueno, así fue que surgió esta canción, y creo que está en Spotify. No recuerdo si se llama Clara y Yema o el dúo no dinámico, pero algo así se llama. Ahora, siguiendo con esa forma que tenés vos de tomar el pelo con cosas chiquititas, en un momento vi uno de los avances de la primera, creo que es de Víctimas de Tangalanga, donde usás la marcha peronista de melodía de presentación. Sí, claro. Entonces digo, la sensación que me dio es que nos estabas diciendo, bueno, Tangalanga se rió de todos nosotros por teléfono,
Y el viejo Perón se nos recontracagó de la risa de todos nosotros, pero en serio. Bueno, es una buena lectura. Yo creo lo mismo. En un punto sí, en un punto hay algo de eso. En un punto sí, yo no creo que ellos se tomen tan en serio a sí mismos. Yo en realidad ahí lo hice basado en el paralelo de que estoy absolutamente convencido, es que la generación del 70 se cría escuchando los cassettes clandestinos de Perón y nosotros los cassettes clandestinos de Tangalanga. Y ahí Sí, el y eso chiste, explica mucho. claro, y el chiste es, bueno, la generación del 70 se tomó en serio el llamado de la historia y nosotros nos reímos del llamado y de la historia. Y Claro. por eso Bueno. somos tan distintos también, ¿no? Porque también vine a explicar que los distintos liderazgos generan, llamémosle, seguidores que se van a fanatizar o se van a obsesionar con distintas cosas, porque la obsesión de la juventud del 70 fue parecerse al Che Guevara o a Perón y dar la vida por ellos y hasta matar en nombre de ellos. Y la nuestra no, la nuestra fue tomarse la vida de una manera mucho más liviana y reírse de casi todos. Y eso en un punto tuvo que ver Tangalanga, al menos es lo que yo creo. Quizás es demasiado arbitrario y simplista lo que estoy diciendo en este momento, pero algo de eso yo creo que hay. Nosotros fuimos atravesados por distintos imaginarios, por distintos líderes. Y mi líder, sin duda, de la adolescencia fue él, no fue Perón. Y eso hace que, bueno, yo haya sido distinto a la generación que me antecedió. Sí, es muy loco, ¿no? Esa gente que dice ser rebelde, ¿no? Pero terminan siguiendo a personas o políticos, líderes súper autoritarios que controlan todo. Es increíble. No hay nada menos rebelde y más conservador que esa postura. Es hermosísimo lo que decís, totalmente. Y lo peor, multimillonarios. Y multimillonarios. O sea, en nombre de la distribución de la riqueza siguen a tipos que son multimillonarios. Es muy interesante lo que vos decís. He dicho, siempre me permito hacer el chiste entre amigos que no hay partido más conservador que el peronismo, porque el peronismo no quiere irse nunca del poder. Y eso en un punto es lo que caracteriza a los partidos conservadores. Claro. Sí, conservar ese poder para siempre controlarlo todo. Bueno, pero está muy bien lo que señalas, es eso, claro, esa contradicción es hermosa. A mí lo que me parece de bueno al tener un líder como Tangalanga es que vos después podés hacer tu historia, podés apartarte de él. No es que tenés que salir a repetir la historia de Tangalanga como si fuera la tuya. No tenés que salir a hablar como Tangalanga. Tangalanga no te pide eso. En cambio, los líderes políticos que ellos tuvieron, sí, les pidieron que dejaran de ser ellos mismos para empezar a ser una sucursal del líder. Sin duda. ¿Cómo se te ocurrió inventar la historia de Francisco del Puerto, digamos? ¿Cómo convertiste a Francisco del Puerto en Pancha del Puerto? O sea, bueno, eso se lo debo, sí, es una locura hermosa, pero se lo debo a este tipo que yo conocí en Uruguay, que en definitiva después por eso lo salgo a buscar, que ya entrenado en encontrar víctimas de Tangalanga, me envalentoné y salí a buscarlo a él en Uruguay. Era un guía que conocí en Colonia accidentalmente, que me acuerdo que él estaba hablando del primer habitante blanco rioplatense, que podríamos decir fue el primer habitante blanco, no de América Latina, pero no está lejos tampoco, porque fue el primero que llegó y se asentó acá. Y me acuerdo cuando se pone a hablar de él, en un momento se acerca y en voz baja me dice, no era él, era ella. No es Francisco, es la Pancha. Y a mí me quedó eso en la cabeza. En ese momento era el 2000, todavía la bandera multicolor no había sido izada, entonces eran cosas que se callaban, y más a nivel público. Pero por eso yo pensé que me había tomado el pelo, porque yo había leído alguna vez algún libro que hablaba sobre Francisco del Puerto, entre ellos el de Aira, el Entenado, y también el que había escrito Roberto J. Pairó, que fue el primero de todos, y nunca lo presentaban como una mujer. Entonces dije, este tipo me tomó el pelo, no puede ser cierto lo que me dijo. Y me puse a investigar. Y empecé a unir piezas que estaban sueltas y armar este rompecabezas que se termina para mí armando en la película, que viene a confirmar que lo que él dijo es cierto. Lo único que hice yo fue sumar elementos. Pero lo que dijo es cierto. Y tiene una demostración, te diría, empírica, porque hoy la realidad te permite entender que finalmente fue eso lo que pasó, porque todo lo otro que contaron fue
que A ver, para que Ahí se cortó un poquito. estamos teniendo un problema ahí con el satélite. A ver. avísame cuando lo retomás, si no, Ahí está, ahí está. Ahí Ahí está. está. Retoma Lo lo que que te estabas decía diciendo. que por para favor. mí fue interesante y es, al final él para mí tuvo razón, las piezas que junté cuajaban, y no solo eso, empecé a entender que todo antes era para tapar esto mismo. ¿Por qué? Porque eso que antes le dieron una explicación que no cerraba por ninguno, porque el cuento es, bajan 9 y se comen a 8 y nunca se explicó del todo por qué a uno no se lo comían. Si los aborígenes justamente practicaban el canibalismo una vez que vencían al otro que había participado en la batalla. Y esto lo hacían con los hombres, porque tampoco querían compartir a sus mujeres. ¿Y por qué a él no? Y entonces la respuesta final la encontré cuando me di cuenta que él ya baja de ese barco convertido en mujer. Y ellos a las mujeres no se las comían. Y no se las comían porque la mujer no participaba en batalla y porque además la energía femenina no la veían como algo que podía llegarles a quitar Como a peligrosa, ellos eso claro. que más cuidaban, que eran sus propias mujeres. Y Claro. además capaz que les enseñó a besar y todo. Eso que un poco dice la película. Yo creo eso, pero porque el beso que nosotros hoy nos damos viene de la India, Claro. indoeuropeo, ¿eh? En realidad el español lo trae de América y el español vino con una conquista, con una actitud sexual mucho más activa. La conquista fue también sexual, por eso fue exitosa. La conquista fue sexual, por eso fue exitosa, porque numéricamente estaban en desventaja. Los Sí, españoles claro. no tenían chance alguna, pero empezaron a cogérselas. Ah. Y eso cambió la historia de América. Además de generar descendencia, empezó a cambiar la historia de América al punto tal que hoy Malinche nos sigue atravesando con esas cartas donde describe los besos que Hernán Cortés les daba. Y por esos besos ella le entrega el imperio. Y Evidentemente trajeron otra cosa. y la izquierda un poco tonta y pacata, le Sí. canta la maldición de Malinche, de los Exactamente. los olimareños. Sí, que viste, hay algo también, te diría, ingenuo, porque hay si querés, una idealización propia de la niñez, donde nos enseñan que en la vida, para que no nos angustiemos, es de buenos y malos claramente diferenciados. Y eso lo ves en las películas de Disney y hasta en el Catch de Kardashian. Claro. Después cuando creces, te vas enterando de que la cosa es mucho más compleja. Pero claro, para que no te angusties de entrada, te hablan de seres claramente diferenciados. Pero después, justamente para adquirir mirada panorámica, te das cuenta de que no es así, que la vida tiene grises. Y eso es madurar. La izquierda elige no madurar y quedarse con esa visión ficcional de buenos y malos claramente diferenciados, donde el aborigen era el bueno y el conquistador el malo. Cuando el aborigen también sometía a la tribu que tenía al lado. Porque si vos le preguntás a los purépechas que estaban al lado de los aztecas cómo eran los aztecas, te van a decir que eran monstruos, Claro. que permanentemente venían, los saqueaban y se llevaban a las mujeres y sus riquezas. Entonces, esa visión edulcorada donde hay un imperio bueno, un imperio malo, y me parece a mí que se parece mucho a esa cosa con la que nos crían cuando somos niños. Pero después crecemos, hay que aceptar que la vida tiene matices. Ellos decidieron no aceptarlo. Y entonces se quedaron con una visión ingenua de la historia. Cerraron la llave de Disney y tiraron la llave de Disney. Digamos. Cerraron la puerta y se quedaron adentro. Tienen el iPhone, pero no lo usan para googlear ni siquiera una información tan, ¿no? tan ¿Viste? conocida. Eso es lo loco. Eso es loco. Si de hecho acá tenés a los tehuelches que odiaban a los araucanos y mapuches. Si los padecían de una forma bestial. Ni hablemos de, bueno, los diaguitas. O sin ir más lejos, cuando alguno viene con el planteo de los pueblos originarios, démosles las tierras, yo le digo, bueno, haz una cosa, tu departamento dáselo a un querandí. Los querandíes vivían acá, donde estamos hoy nosotros. Y te cuento que vos me lo estás diciendo esto en la lengua del conquistador, porque me estás diciendo en castellano, no estás hablándome en querandí. Ergo, es disparatado el planteo que me estás haciendo. Estás desconociendo los procesos históricos, estas complejidades que traen las invasiones. Desde luego que son condenables los genocidios, pero la palabra genocidio de 1944 es una figura legal relativamente reciente. Vos no podés mirar lo que hizo Roca y Rosas, que todavía fue más sanguinario, con los ojos del siglo XX.
En esa época las batallas se libraban de esa manera y al enemigo lo vencías cuando lo exterminabas y lo esclavizabas. Hasta San Martín esclavizó españoles y los mandó a laburar a la cosecha de la uva en Mendoza. Sí, no la uva con B larga. No la uva. Está hablando de izquierda. Ahí no laburan. ¿Cómo lo vamos a mandar a laburar la uva? Por las dudas, aclaro. Por eso. Quedó claro, pero por las dudas lo aclaré. Y hablando un poco de esto, Sí. el tema del humor, ¿no? También volviendo un poco al tema de si Tangalanga claro. estaría preso, ¿no? Primero, te la divido en dos partes. Primero, ¿por qué crees que, digamos, en el mundo del humor, o si se puede llamar hoy a eso humor, incluso también en el mundo artístico, me refiero a los actores, el mundo actoral, ¿por qué hay tanto peronismo y progresismo? ¿Si es algo realmente que les sale del alma, porque realmente creen así, o es algo que hacen para que se facilite un poco el trabajo? Y si a vos, la otra parte de la pregunta es si a vos se te complica mucho el tema por ser un humorista, digamos, que no cede, ¿no? En el humor. O sea, si yo voy a decir, voy a hablar de los gordos, si voy a hablar de los gays, voy a hablar de lo que sea, porque total es con humor y como yo digo, a mí me pueden decir cualquier cosa, siempre que sea con humor. Yo no me ofendo de nada, siempre que me lo digan con humor, porque a mí me gusta mucho el humor. Y si se te complica también por no ser, digamos, peronista, y de hecho crítico del peronismo, del progresismo. Sí, me acordé de una frase muy linda que dice, todos tenemos derecho a ofender y a sentirnos ofendidos, Claro. pero no tengo derecho a censurarte, No. ni a que vos dejes de decir lo que pensás porque a mí me ofende. Mira, creo que pasan dos cosas. Primero, heredaron un relato que por suerte está entrando en una crisis definitiva, donde hay buenos y malos claramente diferenciados. Así como la izquierda estableció esta cosa del aborigen bueno y el español malo, la palabra izquierda quedó siempre asociada a los buenos valores y la palabra derecha a gente siniestra. Esto a ellos les sirve como un justificativo para constituirse como personas. Y entonces dicen, no, para recibirme de buen tipo tengo que ser de izquierda. Y compraron finalmente ese discurso. Por otro lado, también lo que empezó a pasar es, el Estado está colonizado básicamente por el peronismo. Y son los que le ponen la firma al pedido de un subsidio. Claro. Y si vos sos antiperonista, no se te va a hacer fácil que te den ese subsidio. Yo, de hecho, soy jurado en el Inca, y vengo siendo jurado hace muchísimos años, y ya aprendí cómo funciona la cosa. Y a veces hay objeciones a los guiones, y yo me peleo y mucho, porque los consideran de derecha. Que bien, tampoco sé qué es eso, pero no importa. Ellos tampoco. Simplemente porque decide no contar la historia oficial, entonces pasa a ser un guión de derecha. Absolutamente disparatado. Porque además, ponele que sea de derecha, mirá, te lo que voy a decir, te compro esa calificación que vos estás teniendo respecto al guión. Él tiene derecho a decir lo que quiera. Obviamente. Y si el Estado representa todas las voces, con más razón hay que financiarle o su película o su novela, porque viene justamente a aportar más colores a esta bandera. Si no, la bandera va a tener un solo color, rojo, que me parece un poco que es el plan que tienen, ¿no? Desde luego. Sí. Pero digo, más allá de eso, me parece que el miedo que sienten es a perder la posibilidad de que lo financien. Porque muchos están agarrados de ese pezón de una manera fuerte, ¿viste? Es la única liana que tienen. Por eso yo rompo las bolas con, mirá, si yo fuera presidente del Inca, yo estoy a favor de financiarte una película, genial. Ni siquiera la voy a evaluar. Pero no tenés que venirme a ver la próxima vez. Venirme a ver dentro de 5 películas. Claro. Porque vos también tenés que mostrarme que sos autoválido y que podés hacer películas por tu lado. Y eso además nos va a entrenar en el arte de decir lo que se nos canta el culo, que es un poco lo que yo busco en lo personal, que le perdamos miedo a la palpación de palabras, porque la palpación de palabras muchas veces, por no decirte casi siempre, está en el Estado, que eso es lo absurdo, eso es lo disparatado. Y entonces, para lograr que tu película sea aprobada, vos te cuidás. Y a mí me parece que eso le hace mucho daño al arte, porque el arte, si tiene una misión, es la incorrección.
el arte viene a desafiar al poder, viene a hablar de lo no dicho o de no tan dicho, no viene a ser lugar común. El arte no viene a ser propaganda, porque si no ahí vos te convertís en una repetidora del poder, que es lo que está pasando, y es triste. Yo me resisto a que pase eso, porque además lo último que se entrega es la palabra y la risa, y te diría, no se entregan. Y además, Vos lo decías, perdón, vos lo dale. decías de Urdapilleta, que creo que incluso fue ¡Oh! profesor de teatro tuyo. Sí, claro. Es tan difícil hoy encontrar personas dentro del ambiente artístico que reformulen esto. Y sin embargo, desde mi punto de vista, es como la razón por la cual elegís un vehículo de expresión, ¿no? Sea el que fuere, digamos. Pero esto de el artista no debe tener en cuenta, o sea, el artista debe permitirse burlarse y enfrentar al poder. O sea, eso, pero para mí Exactamente. es fundacional eso. O sea, no, De no, no, ahí hay que partir. no puede no estar eso. De ahí hay que partir. Claro, Romper con los lugares comunes, claro, desafiar al establishment, desafiar al poder. De ahí hay que partir, tal cual claro. vos lo dijiste. Urdapilleta a mí me enseñó sobre todo eso, que fue un tipo que en aquellos años se cagó en todos los actores del teatro abierto y esa cosa que él decía, psicobolche, berreta y de mierda, porque así lo decía, así lo sentía y les contestaba burlándose de ellos en escena. Esa libertad se ve poquitísimo, están todos Sí. recontra cagados. Pero bueno, también siento esto, mira lo que te voy a decir, qué lindo piel que estás dando para contarte algo que el otro día estaba pensando, y es, así como tuvimos la primavera alfonsinista, donde aparecieron estos tipos como Urdapilleta a burlarse Sí, claro. de esos que los antecedieron y que seguían izando esas banderas que ya no se sostenían, yo creo que ahora se va a venir una primavera liberal. Yo creo que el peronismo está terminado desde el punto de vista, mira lo que te voy a decir, no de las cajas, pero sí al menos del capital simbólico. Ya no tienen forma de sostener eso que ellos dicen que fueron, porque la realidad y los datos permanentemente los viven desmintiendo, ¿no? Entonces, lo que se va a venir es una primavera liberal. Y esta cosa opresiva que hoy está sintiéndose a nivel colectivo va a hacer que va a haber lugares tipo paracultural o las Claro. redes que también hoy cumplen esa función, donde cada vez más artistas, porque para mí eso es un artista, un tipo que sale a desafiar, un tipo que sale a decir lo que de verdad piensa, cagándose en el establishment. Cada vez más personas así van a pulular por las redes o por los centros culturales. Y vamos a vivir una suerte, si querés, de oxigenación que estamos pidiendo a gritos, porque esto que hicieron terminó siendo asfixiante. No es muy distinto a lo que hicieron en su momento los milicos, ¿eh? No es muy No, claro. distinto. No, No es muy además se daña mucho, más allá digamos, de su ideología o política, se daña mucho la calidad del producto, porque al vos no tener libertad porque el arte, en este caso, bueno, el humor, se basa en la creatividad, no solo el humor, pero en este caso el humor se basa en la creatividad. Si vos ponés límites todo el tiempo al artista porque no puede decir gordo, porque no puede decir culo, porque no puede decir nada. Entonces, es como lo que yo digo, es como ponerle a Messi, atarle las piernas y decirle jugar al fútbol. O sea, no, Messi es un jugador muy creativo, pero tenés que dejarle las dos piernas libres, porque si no se va a caer por más que sea Messi. Entonces, yo creo que se está dañando mucho el producto. Yo, salvo con humoristas como vos o algunos otros, miro mucho South Park, por ejemplo, acá en Argentina prácticamente no hay No, nada. No logro ya reírme. Moldás, que a veces me hace reír con alguna cosa, pero si no logro ya reírme prácticamente con nadie acá en Argentina. Y te digo que en el exterior ya casi tampoco. Es muy interesante lo que decís, Leandro, muy interesante. Y es linda la imagen de Messi con las piernas atadas. Sí. Mirá, algunos empezaron a revelarse. Yo encuentro en Danan hoy un tipo que hace un humor distinto, que es el que, no subtitula, perdón, dobla arriba
a los superhéroes del Palacio de la Justicia. Ah, ese es un buen sketch. Bueno, ese tipo me parece que con eso hizo algo de una originalidad supina, porque no solamente es original esto de doblarlos arriba, aunque es cierto, por ahí alguien ya lo hizo antes, pero sí el contenido que le puso. Ese contenido político y contestatario es absolutamente revolucionario y transgresor. Por eso me parece un tipo que está jugando a otra cosa y me encanta y lo disfruto enormemente. Se nota que no tiene miedo, más bien lo contrario, que cada vez está más envalentonado. Pero es cierto lo que vos decís. Ellos todo el tiempo están tratando de atarte los pies. Van por tus pies. Si vos te autofinanciás, en cierta forma los cagás, porque vos podés seguir haciendo, lo que van a hacerte es cerrarte las posibilidades de góndola para que tus productos no se vean. Pero hoy, gracias a las redes y también a que uno se las va ingeniando, puede mostrarse. Porque mirá, te voy a poner de ejemplo a Tangalanga. Tangalanga no conseguía laburo como humorista. Y entonces dijo, tal vez para que empiece a ser mirado conviene aprovechar este formato que es el telefónico, que además de novedoso, va a permitir que yo despunte el vicio del humor. Y algo de eso hay. Nosotros tenemos que ser agua, Leandro. ¿Qué quiero decir? El agua, una vez que se inundó, aunque vos termines tapeando todo por algún lado, se te va a meter. Bueno, se claro, filtra. ¿Viste? Y eso me parece que es una enseñanza, si querés, metafórica de vida. Tenemos que ser blandos como el agua y meternos por la primera grieta que aparece. Y se aparecen más grietas por todas. Y es un poco el plan que yo me tracé, te diría, desde que empecé a meterme en esto, porque a mí el kirchnerismo en ningún momento me generó miedo. Además porque estaba avivado. En el 2003 me dijeron, un amigo que vive en el sur, ¿no? Aclaro, a quien no veo hace mucho, pero tengo un buen vínculo si de vez en cuando viene a mi mente, ¿no? Esa frase. Cuidado con estos tipos. Son tremendos. Son monstruos y van a incluso también a limitar la expresión cultural. Y mirá cómo finalmente terminó sucediendo. Entonces, cuando el Estado tiene ambiciones desmedidas, totalitarias y va por todo, esto es colonizar todos los espacios de poder, es para, te diría, imponer, porque esa es la palabra, un discurso único. Eso fue lo que hicieron. Del otro lado, por suerte, cada vez hay más rebeldía. Cada vez hay más rebeldía. Y yo te voy a decir un síntoma hermoso. El primero fue cuando nos encerraron mientras ellos estaban de fiesta y nos prohibieron salir. La gente salió a la calle igual y empezó a ocupar la calle. Antes era de ellos. Y el lugar donde yo empecé a advertirlo, porque estoy hace bastantes años, es Twitter. En Twitter empezó a pasar que cada vez más gente los enfrenta. Con esto, ¿qué te quiero decir? Se empezaron a revelar cada vez más personas que se resisten a que les aten las piernas. En muchos ámbitos, ¿no? No solo en el artístico. Totalmente, porque también yo considero que en Twitter hay mucho arte. Hay unas piezas que son pero maravillosas y hasta te diría, a veces cuentan más y mejor que una película que dura 90 minutos, ¿viste? Es un aforismo, claro, es una cosa. Claro, está buenísimo, no es tan lejos un aforismo de Nietzsche, exactamente. Sin embargo, hoy a Nietzsche lo conocemos por sus aforismos, no tanto por que alguien haya leído completo El origen de la tragedia. Claro. Bueno, yo no tuve que leer entero porque estaba en la facultad, pero digo, o El ocaso de los dioses. Generalmente la gente va a leer los aforismos de Más allá y del mal, que es creo que la tercera sección, o va a leer los aforismos del ocaso de los dioses. Pero no, realmente no leen el libro completo. Bueno, Twitter es eso, es un aforismo certero que cuando dan el blanco alcanzan miles de retweets y son leídos por miles de personas. Está buenísimo, ¿viste? Eso también. Entonces, hay arte también en Twitter, en Instagram y en Facebook. Sobre todo Twitter, que es el lugar donde yo más estoy, porque me gusta ser combativo y es el ámbito ideal para ir al choque. Con vuelo, ¿no? Yo lo vivo como una partida de ajedrez, no pierdo la línea, no insulto. Claro. Lo mío es darte partida de ajedrez. Para ir cerrando... Qué pena, porque esta charla la estoy disfrutando mucho. Se lo digo en serio. Sigamos. No, está buenísimo. Me encanta. Y lo partimos en dos, no pasa nada. Primero, para investigarme previamente y estar al tanto de lo que hice de verdad. Y además por las preguntas divinas que me generan mucha alegría responderlas. Es que gracias, en serio. Son muchas cosas, hay muchas preguntas que se nos pueden ocurrir. Bueno, pero lo están haciendo muy bien, me encanta yo quiero hacer una.
Yo quiero hacer una. Dale, Dale dale, las dale. que quieras. ¿Estás en tu casa? Sí. Bueno, entonces date vuelta y decime qué tenés en los cuadros. Mirá, pará, ¿Ves pasar el tren? Sí, Sí. Bueno, esto es una maqueta eléctrica. Ahí arriba está Jackie Brown. Esta es Jackie Brown, que sí. es una película que me parece una genialidad, que creo que no va a envejecer nunca, porque justamente es una genialidad. Y es el afiche que finalmente desecharon, que tuve la suerte que un amigo me lo regaló. Y después acá son fotos de la película El Padrino, fotos que se las compré al fotógrafo que sacó las fotos en la película. La mierda. Y sí, tuve la enorme suerte. Y ahí es una foto que está... esta no sé, vamos a hacer una cosa, un recorrido. Así, ahí ven mejor, ¿no? Sí, Dale. Estos mucho buenos mejor. muchachos. Oh, por Dios, qué Sí, que película. esa foto es increíble. Y esta es Qué también película. una foto de la película El Padrino, que el tipo lo que hacía con el negativo son varias copias, ¿no? Y las vendía. Claro. Y acá lo mismo también. Dos películas del Padrino, está Michael Corleone con Fredo ahí abajo, acá Michael Corleone con Vito Corleone. Y acá tenemos a la Mujer Maravilla, que era el objeto erótico de mi Linda adolescencia, Carter. con esas caderas Claro. que me volvían loco porque me encantan las mujeres caderonas. Y acá la vas a ver mejor a Pam Grier. Tiene la ficha de Jackie Brown y ahí el tren que se despide. Qué bueno. Y Este la- tren, ¿sabés cuántos años tiene? Tiene y ya casi 40 años, más te diría, más, 40 y pico de años. Qué lindo. y Sí, la- 42, 43 años. Es un tren Lima de mi adolescencia, que la maqueta duraba el doble, pero bueno, acá ya no me entraba, entonces la tenía arriba de la cama y yo dormía abajo para poder tenerla. Y me traje la mitad para tener este recuerdo de mi niñez, porque era fanático del ferromodelismo. Qué y lindo. la bola de espejos, ¿qué onda? La bola de espejos. Esa bola de espejos la compré para usarla en la película El Periodista. Y me gustó y me la quedé. Ah, pensé que hacía fiestas en tu casa o algo. No, la compré para eso, que bueno, ahora te voy a volver medio loco si la giro, pero un poquito la giro. Ves que ahí te marca, Ahí está, ahí Sí, está. sí, sí, sí. claro, a mano, porque no tiene motorcito. Pero le necesitaba en un momento mostrar un periodista que bailaba el compás de la música del noticiero. Y me parecía hermoso que en el estudio de televisión donde él estaba, empezara a bailar y que la bola girara para que quedara claro que en realidad ese era el tema que él bailaba, de la línea editorial del programa para el que trabajaba. Qué bueno. Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este programón que estamos teniendo con Diego Recalde. Esta fue la primera parte. No se pierdan la segunda la próxima semana. Chau, chau.